Sus asesinos no pagaron por lo que les hicieron. Hola chicos, yo soy Plumitas y el día de hoy te vengo a contar el caso de Alcácer. Miriam García, Tony Gómez y Desiree Hernández eran tres amigas inseparables de entre los 14 y los 15 años, quienes vivían en Alcácer, España. El 13 de noviembre de 1992 decidieron ir a una discoteca para una fiesta escolar. Sin embargo, aquella noche, por diferentes motivos, no encontraban a una persona que las pudiera llevar hasta este lugar. Por ende, decidieron hacer algo que era bastante común en aquella época: hacer autostop. Pasadas varias horas, las familias de las chicas se comienzan a preocupar al no tener ninguna noticia de ellas. Entre ellos se comienzan a comunicar y al darse cuenta que nadie sabe en dónde están, deciden colocar la denuncia ante las autoridades. Este caso rápidamente se convierte en noticia nacional. Los padres, Fernando García, padre de Miriam, Luisa Gómez, madre de Tony, y Rosa Folch, madre de Desiree, participaron en múltiples entrevistas, buscando crear una presión mediática para poder encontrar más rápido a sus hijas. 2 meses después, el 27 de enero de 1993, dos apicultores revisaban sus colmenas cuando se percataron de una mano que sobresalía de la tierra. Aquella mano se veía bastante grande y robusta, por lo que creían que era de un hombre. Aquella mano tenía un reloj. En ese momento, ellos deciden llamar de inmediato a las autoridades. Cuando estos llegan, se dan cuenta que allí se encontraban enterradas las tres chicas. Sus cuerpos estaban en un estado avanzado de descomposición, así como también su ropa, y estaban envueltas con una alfombra. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno sobre el otro. Dos tenían la cabeza separada del resto de su cuerpo. Y cerca a la fosa hallaron varios objetos: un cartucho, un videojuego, un guante y trozos de papel, los cuales después lograron unir y se dieron cuenta que esto era una receta médica, la cual estaba a nombre de Enrique Angles. En ese momento, las autoridades deciden hablar directamente con Enrique y van hasta su casa. Allí lo arrestan para poder hablar con él en la comisaría, y como en este lugar también se encontraba tanto su familia y un amigo de él llamado Miguel Ricard, deciden llevarlos a todos a la comisaría. En este lugar, tanto Enrique como Miguel y su familia dan sus declaraciones. Poco después, las autoridades se encontraron que aquella receta no pertenecía a Enrique, sino que pertenecía a su hermano menor llamado Antonio Angles, quien de hecho se había hecho pasar por él en el momento que le dieron aquella receta. Para este punto, las autoridades decidieron emitir una orden de captura para que él pudiera dar su declaración. Sin embargo, desde este momento, las autoridades no encontraron nada sobre Antonio. En medio de la investigación, Miguel Ricard, quien era mejor amigo de Antonio, comenzó a dar varias confesiones de lo que había sucedido aquella noche. Según su versión, él y Antonio habían recogido a las chicas mientras hacían autostop. Sin embargo, en vez de dejarlas en la discoteca, siguen más adelante y se desvían del camino. Él aseguró que ninguna de las chicas mostró resistencia ante este cambio de planes. Finalmente llegan a un descampado y allí él mantiene relaciones sexuales con Desiree, mientras que Antonio se lleva a Miriam. Minutos después escucha unos disparos y vio cómo Antonio le disparaba también a Desiree y a Tony. Relató que, siguiendo las órdenes de Antonio, envolvieron sus cuerpos en la alfombra y los enterraron en la fosa. Sin embargo, Ricard cambió su versión en muchas ocasiones. En algunas daba más detalles y en otras se retractaba. Incluso en una de estas llegó a decir que habían muchas más personas implicadas y no solamente ellos dos. Las autopsias, de cierta manera, habían confirmado que podrían haber más personas implicadas en este caso, puesto que habían encontrado cabellos que no pertenecían ni a las víctimas, ni a Antonio, ni a Ricard, y que, según el informe, podrían ser de entre 5 y 7 personas diferentes. También se llegó a plantear el hecho de que el cuerpo no hubiera sido solamente enterrado en este lugar, sino que antes hubiera estado enterrado en otra zona. Esto por el estado de descomposición de los cuerpos y la presencia de insectos no propios de ese terreno.
La versión oficial de las autoridades es que apenas ellas se dan cuenta que los hombres se están desviando, comienzan a gritar. Sin embargo, Antonio les muestra su arma y las amenaza, haciendo que ellas guarden silencio. Las habrían llevado hasta una caseta, donde abusaron de Miriam y de Desiree, dejándolas luego atadas para ir a cenar. Más tarde habrían abusado de Tony, para finalmente dispararle a las tres y enterrarlas donde fueron encontradas. Este caso estuvo marcado por una investigación caótica, pérdida de pruebas y versiones contradictorias. Esto, de cierta manera, también generó una gran tensión entre las familias. Fernando García, padre de Miriam, exigía seguir con la investigación para descubrir quiénes eran las otras personas implicadas, mientras que la familia de Desiree querían cerrar el caso y avanzar con el juicio. Cabe de aclarar que este distanciamiento también se provocó por el hecho de que Fernando era la persona que más tenía información sobre lo que había sucedido con las tres chicas. Él era quien recibía toda la información de las autoridades y que de inmediato se la comunicaba a los medios de comunicación, incluso antes de que los otros familiares se enteraran de lo que había pasado también con sus hijas. Esto generó aún más conflicto y separación entre ellos, puesto que la familia de Desiree y en parte también la de Tony querían mantener un semblante un poco más calmado y no tan mediático en este punto, puesto que de cierta manera sabían que había sucedido una horrible tragedia. Finalmente, el 5 de septiembre de 1997, Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión por 3 homicidios, 3 secuestros y 4 delitos continuados de violación. La justicia señaló a Antonio Angles como el principal responsable del crimen. Sin embargo, hasta el día de hoy continúa prófugo de la justicia. En noviembre de 2013, tras 21 años de prisión, Ricard quedó en libertad debido a un cambio a la ley española. Así, el caso Alcácer sigue siendo uno de los crímenes más impactantes y polémicos de España, con muchas preguntas sin respuestas y teorías sobre otros posibles implicados, los cuales nunca fueron juzgados. Y bueno, chicos, para dar por terminado este caso, te recuerdo que a estos lados les dejo otros casos que seguramente les van a gustar. A este lado te puedes suscribir y acá abajo le puedes dar un like. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Adiós.